Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a ver cómo se calculan las luces de un espacio por el método de los lúmenes. Antes de iniciar el cálculo de las luminarias es necesario conocer las especificaciones del sitio, es decir, cuánto mide de ancho, de largo y su altura. Y preferiblemente también conocer qué tipo de luminarias se van a colocar. Hay que tener muy en cuenta que de una muy buena iluminación, un espacio, por más sencillo que sea, puede llegar a ser un espacio muy especial, precisamente por las características de la iluminación. El objetivo de del módulo tiene que ver con que el estudiante de la Corporación Educativa ITAE, de su programa Interiorismo y Decoración de Espacios, sea capaz de calcular las luces de un espacio cualquiera. En este caso, vuelvo y repito, vamos a apoyarnos en el método de los lúmenes. La fórmula que se utiliza para este cálculo es la que vemos acá en pantalla y en donde EM es el nivel de iluminación medido en luxes, el flujo luminoso que es de un determinado local y está medido en lúmenes. S es la superficie a iluminar en metros cuadrados. Este flujo luminoso se ve afectado por los coeficientes de utilización CU y de mantenimiento CM. CU es el coeficiente de utilización, que es la relación entre el flujo luminoso recibido por un cuerpo y el flujo emitido por la fuente luminosa. Lo proporciona el fabricante de la luminaria. Ustedes creo que ya por la experiencia que hemos tenido, saben que cualquier tipo de lámpara de bombilla tiene una especificación. Ahí viene grabado cuántos lúmenes tiene, cuántos lux, etc. El voltaje, el batiaje de cada elemento. Y Cm es el coeficiente de mantenimiento, el coeficiente que indica el grado de conservación de la luminaria. Eso también tiene que ver no solamente con el uso de la lámpara en sí, de prender y apagar, sino del medio ambiente. O sea, ahí va también el mantenimiento y el aseo del espacio. El cálculo del número de luminarias está dado por esta segunda ecuación, en donde NL es el número de luminarias, el flujo luminoso total necesario de la zona o local, el flujo luminoso de una lámpara, y este se toma del catálogo de la empresa que lo fabrique, y N, que es el número de lámparas que tiene la luminaria. Ustedes han observado que hay luminarias, una lámpara que tiene en su interior dos bombillas. Entonces a eso es que hace referencia el número de lámparas que tiene una luminaria. Hay unos que tienen una sola y otros que tienen dos, de pronto tengan más. El esquema a seguir de esta presentación. Primero, calcular el flujo luminoso total necesario, la ecuación número 1. Fijar los datos de entrada, dimensiones del local, ancho, largo, altura. Altura del plano de trabajo. ¿Qué es eso? La altura del plano de trabajo es, en el caso de un salón de dibujo, donde hay mesas de dibujo, la altura que hay del piso a la mesa de dibujo. Esa es la altura de plano de trabajo. Nivel de iluminancia media. Elección del tipo de lámparas. Eso pues lo da también el uso del espacio. Ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a hacer locales comerciales, cuando
en una oficina, cuando intervengan este tipo de espacios, las lámparas no pueden ser iguales en todos los locales. Depende del uso y del efecto que uno quiera lograr de la luz sobre los mismos espacios. Elección del tipo de luminaria. Para eso están los catálogos virtuales o en las mismas empresas. Ustedes pueden acudir a un almacén, etcétera, etcétera. Determinar el coeficiente de utilización CU, según datos del fabricante de la luminaria, a partir de coeficientes de reflexión y el índice K del local. Determinar el coeficiente de mantenimiento, según el tipo de local. Establecer el número de luminarias a través de la ecuación número 2. Precisar el emplazamiento de las luminarias. Emplazamiento es la ubicación dentro del espacio y la disposición entre sí, entre cada una de ellas, la distancia mínima entre ellas. Comprobación de resultados, nivel de iluminación medio superior al de las tablas. Vamos a utilizar como ejemplo, para hacer práctico el ejercicio de aprendizaje, un aula que tiene dimensiones de 4 metros de ancho, 6 de largo y 2,60 de altura, con luminarias tipo downlight con 2 lámparas fluorescentes. Los datos del tipo de luminaria y de lámpara están adjuntos a este ejemplo. Los acabados de dicha aula son las siguientes: paredes en yeso blanco, piso de terrazo gris oscuro, cielo raso de placas de yeso cartón, drywall, acústicas perforadas. Esos son los materiales que encontramos en esa aula. Determinar el número de luminarias que se necesitan y cómo han de ser colocadas para obtener un nivel adecuado de iluminación uniforme. Dimensiones del local o zona a iluminar: ancho 4 metros, largo 6 metros, alto 2,60. Fijar altura del plano de trabajo, H', para este ejemplo 0,85. Es decir, esa es la altura del elemento de trabajo, sea un escritorio, una mesa o un pupitre, al piso. En este caso 85 centímetros, 0,85 metros. Y lógicamente esto depende del uso del espacio. Determinar el nivel de iluminancia media que se ha de tener en el aula. Este valor depende del tipo de actividad que se va a realizar en el local, según la normatividad colombiana. Niveles de iluminancia. En lugares de trabajo se debe asegurar el cumplimiento de los niveles de iluminancia de la tabla 440.1, que es la que vemos acá, adoptados por la norma ISO 8995. Según resolución número 180540 de marzo 30 de 2010. Aquí tenemos el enlace. En cualquier momento ustedes este documento lo van a tener en la materia de ITAE virtual, y pues solamente con hacer clic él los va a remitir al sitio donde está. Entonces nos está mostrando el tipo de recinto de actividad, cuál es el uso del espacio básicamente. Los niveles de iluminancia por luxes: mínimo, medio, máximo. Entonces aquí tenemos salones de clase. Para salones de clase de iluminación general, para este ejercicio vamos a tomar un mínimo de 300 luxes. Ustedes más adelante van a ver que en el ejercicio sugerido para ver si se entendió el ejercicio, no vamos a tomar el mínimo, sino un punto medio. Ustedes van a trabajar con 500. ¿Por qué? Porque es un aula de dibujo que sugiere mayor iluminación. Adicionalmente a esto, bueno, eso lo van a determinar ustedes, porque las condiciones del aula son diferentes a este. Aquí tenemos
cielo raso de un tipo, tenemos paredes blancas y un piso un poco oscuro. En el ejercicio van a encontrar que vamos a tener un cielo raso blanco, pero si recuerdan, las paredes de estos salones son ladrillo a la vista y los pisos son en tableta vitrificada. Entonces las condiciones son diferentes, ustedes van a tener que determinar eso. Identificar el tipo de lámpara que se va a utilizar. En este caso la lámpara es una lámpara fluorescente que tiene dos bombillas al interior. Ustedes lógicamente, en este caso pues es una lámpara fluorescente, pero ustedes pueden utilizar incandescentes, halógenas, fluorescentes, halogenúreos, metálicos, etc. Depende de la actividad, entonces ustedes escogen la más adecuada. Identificar el tipo de luminaria que va a utilizar. Vuelvo y repito, vamos a los catálogos y buscamos lo que más nos convenga. En este caso, dijimos que es una downlight. Esta es la imagen de la luminaria, este es el corte. Ella interiormente tiene dos bombillas fluorescentes y estas son las características los datos técnicos que suministra el fabricante. Dos luces de 32 vatios y cada una tiene 2400 lúmenes. Cada una. 2400 lúmenes. Entonces hay que prestar atención a los datos extraídos de la información del fabricante. En este caso, como son dos lámparas que tiene interiormente la luminaria, entonces cada una de ellas tiene 2400 lúmenes, el total de esa luminaria son 4800 lúmenes. Entonces, determina la altura de suspensión a la que se van a colocar las luminarias. Hemos visto que algunas son empotradas, vemos que también hay otras que son sobrepuestas a la losa o al cielo raso, pero también hay otras que están colgando. Entonces, la que nosotros vamos a utilizar son las más altas posibles y dentro de la altura que tenemos de 2,60, pues lo normal es que las lámparas vayan a esa altura, 2,60. Sin embargo, pueden haber situaciones en que el local que tenga una altura muy elevada, entonces vamos a requerir de utilizar otro tipo de fórmulas. Entonces, para locales con iluminación directa, semidirecta o difusa, utilizamos esta. Y para locales con iluminación indirecta, utilizamos esta. Esta es la altura de suspensión de las luminarias en locales de altura elevada. En este caso, locales de altura normal, por lo tanto, intentaremos colocar las luminarias lo más altas posibles, tal y cual como se indica en la tabla 1. Vean, esta acá está acá. Entonces quiere decir que nuestras lámparas van totalmente a ras de la altura del local. Entonces este es el esquema vertical de la localización de lámparas, donde tenemos H', que es la altura al plano de trabajo, H, que es la altura que hay del plano de trabajo a la luminaria. En este caso, D' es en el supuesto caso que las lámparas estuviesen descolgadas. La altura total del espacio es de 2,60. Entonces vamos a calcular el coeficiente de utilización CU. El CU nos indica la relación entre el número de lúmenes emitidos por la lámpara y los que llegan efectivamente al plano ideal de trabajo. Los fabricantes de luminarias proporcionan para cada modelo unas tablas. Entonces ahí nos vamos a apoyar nosotros. Bueno, ¿cómo se calcula
el índice del local. Entonces el índice del local, nosotros tenemos que nuestra iluminación va a ser directa. Vamos a utilizar por lo tanto esta tabla. De K es igual a A por B, o sea, ancho por largo por ancho, dividido entre la altura por ancho más largo. Esas son tablas que ya están determinadas, no tenemos por qué saber de dónde salen, ya están especificadas que son así. Entonces simplemente lo que hacemos, la tomamos y reemplazamos los valores. Entonces para este ejercicio tenemos el ancho, que son 4 metros, largo 6 metros, dividido entre h, la h, miren la h sola, ¿sí? Acordémonos que la h con un apóstrofe es la altura al plano de trabajo, que la h sola, en este caso, es la altura del plano de trabajo a la luminaria. Entonces serían unos 75 por 4 más 6. Esto, haciendo la operación, da 1,37. Ese es el índice del local. Índice del local, 1,37. Entonces vamos a ver cálculo de coeficientes de reflexión. La reflexión de la luz depende del tipo de material de la superficie. Entonces aquí es donde entra a jugar el conocer los materiales de cielo raso, de muros y pisos. Entonces cada uno va a generar uno diferente. Para este caso tenemos esta tabla. Entonces donde dice que tipo de acabados. Si tenemos blanco, entonces el coeficiente de reflexión es de 0,70 a 0,85. Para techos acústicos, que es el caso que también nos compete, entonces 0,50 a 0,65. El piso, tenemos que el piso nuestro es oscuro, entonces va del 0,10 a 0,20. Aquí ustedes tienen que mirar, para el ejercicio que les toca hacer, a ustedes solos, mirar qué corresponde a cada una de las características que se dan para ese ejercicio. Entonces ustedes, en lugar de tomar estos, irán a tomar algunos de acá abajo. Si falta algún coeficiente, en su defecto, podemos tomar para techos 0,5, para paredes 0,3 y para el suelo 0,1. Pero como en este caso tenemos directamente de la tabla, esto es en el caso que no aparezca en la tabla. Entonces se toman estos valores. Pero como nosotros sí tenemos unos valores, entonces el techo acústico es de 0,5 a 0,65, paredes blancas de 0,7 a 0,85 y suelos gris oscuro de 0,1 a 0,20. Entonces acordémonos de este valor, el índice del espacio, 1,37. Vamos a calcular el coeficiente de utilización. Entonces, está esta otra tablita que se llama tabla de corrección. Entonces tenemos unos índices acá que corresponden, pues ahí donde tenemos que mirar sobre estos valores que ya hemos determinado que son para nuestro local. Entonces los verificamos acá y miramos en qué rango están. Entonces, el K de nosotros, de nuestro espacio, es de 1,37. Entonces, quiere decir que está entre 1 y 1,5. Entonces, nos corresponden todos estos valores. Pero como no es preciso, entonces, ¿qué debemos hacer? Los tomamos los 4 y promediamos. ¿Qué es promediar? Sumar los 4 valores y dividirlo entre 4.
Eso nos da 96. ¿Listo? Entonces nuestro coeficiente de utilización es de 0,96. Aquí aparece 96, pero es un porcentaje, entonces porcentaje le colocamos 0,96. Determinar el coeficiente de mantenimiento o conservación de la instalación. Para determinarlo, entonces hay una tabla que dice ambiente limpio, sucio, coeficiente de mantenimiento. Si es limpio es 0,8 y si es sucio 0,6. Nosotros asumimos que como es un aula de clase, es un espacio que normalmente debe estar limpio. Entonces vamos a tomar de una vez, tomamos el 0,8. Para ello se debe aplicar la fórmula vista anteriormente. Entonces lo que hacemos es tomar la fórmula y vamos a reemplazar. Ya conocemos EM, que es 300, que eso lo hallamos en un principio. La superficie, que es 4 por 6, sobre el índice de utilidad, de utilización, lo hallamos ahorita en el paso anterior, nos dio 0,97. Y el C8, que es el coeficiente de mantenimiento, que ya lo determinamos porque es un espacio limpio. Entonces, eso, realizamos la operación y nos da 9.278.35 lúmenes. Ese es el flujo luminoso total que necesita esa aula para quedar con una iluminación pareja. Bueno, entonces continuamos. Vamos a hallar el número de lámparas. Recordemos que esta fórmula la vimos, que es la ecuación número 2. Entonces reemplazamos los valores. Esto corresponde al valor que acabamos de hallar, y el otro corresponde al número de lámparas que tiene la luminaria. Recordemos que es una luminaria que tiene 2 lámparas, entonces por esa razón tiene 2 por 2400. Esto nos da 1.93, que es el equivalente más o menos 2. Es decir, que en el aula tenemos que colocar 2 luminarias que tienen 2 lámparas cada una, de estas características, ¿no? Si hubiéramos escogido una lámpara diferente, de pronto el valor, la cantidad de luminarias sería diferente. Entonces vamos a establecer el emplazamiento, o sea, la ubicación, cada cuánto van ya sabemos que son 2 lámparas. Entonces, ¿qué distancia hay de la una a la otra? ¿Qué distancia debe haber hasta la pared? Etcétera, etcétera. Entonces, en el sentido ancho, tenemos el número en el ancho, es esta fórmula que nos determina el número de filas a lo ancho. Y esta fórmula que nos determina el número de filas a lo largo. Entonces, vamos a reemplazar. Esto sería, digamos, la graficación de un ejercicio de esta índole. Entonces, tenemos 1.93 por 4 dividido entre 6 y nos da 1,13, más o menos 1. En este caso, como es menor que 5, entonces lo descendemos. Cuando es mayor que 5, lo subimos, como es en el caso siguiente, que nos da 1,70, lo llevamos a 2. Entonces esto quiere decir que es una fila, ¿verdad? Una sola fila en toda la mitad del local, y a lo largo de esa fila 2 lámparas. Entonces esta sería la distribución de esas 2 luminarias en el espacio. Sería una fila por toda la mitad y 2 lámparas repartidas como
tenemos esta relación entre lámparas, factor E, y de lámpara a pared, E medios. Entonces, teniendo esta relación, y si el local tiene 6 metros, nuestra distribución sería así: 3 metros entre las dos lámparas y 1,50 a la pared de cada lado. Entonces, un dato importante que no se debe olvidar es que la distancia máxima de separación entre luminarias dependerá del ángulo de la apertura de la de luz de la lámpara y, lógicamente, de su altura. Si tenemos una lámpara que tiene un cono de un ángulo cerrado, este va a ser más puntual. Y si está muy alto, pues la unión entre las haces de luz de una y otra lámpara se va a alejar cada vez más. Entonces, esa es la explicación. Entonces, las conclusiones sobre la separación de las luminarias se puede resumir como sigue. En este caso dice tipo de luminaria, altura del local y distancia máxima entre luminarias. Nosotros vemos, en nuestro caso, como estamos en este rango de altura del local, nosotros tenemos 2,60, perdón, estamos acá. Entonces, miremos. Para el ejercicio, la altura, miren que aquí al final aparece una pequeña fórmula en donde E es menor o igual a 1,60 por H. Esto es 1,60, es un factor ya determinado para este tipo de luminarias, la extensiva. Entonces, tenemos altura al plano de trabajo y la lámpara 1,75, y acá E nos dio 3 metros, que lo acabamos de ver en este punto. E es 3 metros entre lámparas. Entonces, si E es menor o igual a 1,60 por H, al sustituir nos queda 1,60 por 1,75 nos da igual a 2,8. Que si nos damos cuenta con lo que nos dio en el ejercicio de 3, lo podemos considerar aceptable. Si esta distancia entre lámparas hubiera sido mucho mayor que lo que debe dar por esta fórmula, entonces quiere decir que muy seguramente ya no serían 2 lámparas, sino posiblemente 3 lámparas. O no sé, las que dé el ejercicio. Entonces, para eso habría que recalcular y mirar, probar con unas lámparas de otras características. Entonces, evaluar si el número de luminarias determinadas anteriormente es el correcto o no, apoyado en los puntos anteriores. Por último, se debe comprobar la validez de los resultados. Entonces, volvemos a la figura 2 y recordamos que en ella se fijaba el nivel de luminaria media que tenía que tener el aula. Comprobar los resultados significa comparar la luminancia media obtenida en la instalación diseñada, figura 9, con la recomendada en la figura 2 y establecer si es igual o superior. Entonces, para eso sustituimos en esta ecuación todos los valores y para este ejercicio nos da que equivale a 310,40, que es mayor o igual a 300, por lo tanto cumple. ¿Se acuerdan que en la tabla primera, cuando elegimos los lúmenes que debía llevar el espacio nuestro por el uso, determinamos que eran 300? Entonces, de 310 a 300, pues está dentro del rango. Esto quiere decir que el ejercicio estaría correcto.
Ya para terminar, entonces, el ejercicio que recomiendo para ver si se logró entender lo ya visto, entonces consiste en lo siguiente. Vamos a tomar una sala de dibujo de Itae, cuyo largo es de 6,50, ancho 4,80, altura 3 metros. El acabado de cielo raso, estuco pintado en blanco, muros, ladrillo a la vista, piso, tableta de arcilla vitrificada. Tipo de lámpara, vamos a utilizar las mismas de este ejercicio que acabamos de ver. A ver cómo funciona. Entonces esas son downlight con 2 lámparas fluorescentes. Nivel de iluminancia, vamos a utilizar el medio. ¿Por qué? Porque, como les decía, es un área de trabajo eh, que requiere de una muy buena iluminación. Y pues aquí modestia aparte, o no modestia aparte, sino eh, haciendo un análisis, parece que las lámparas que tenemos en estas aulas no son suficientes y a veces hay dificultad para el trabajo que se ejecuta allí. Es conveniente cuando vayan a hacer el ejercicio tener las tablas a mano. Entonces, ¿qué les recomiendo? Tomar cada una de las tablas, imprimirlas, tenerlas a la mano, que no toque, digamos, como en el caso de esta presentación, que a veces tocaba devolverse para mirarlas, sino que ustedes las tengan a la mano, en orden, con nombres específicos, para que simplemente tomen los valores que les corresponden. Por último, toda esta información para la elaboración de este documento fue tomada de este enlace que aparece acá. También está compartido en la materia. Entonces, espero que haya quedado claro. Esto, pues, ¿cómo se aprende? Haciendo ejercicios. Y el siguiente ejercicio, ¿cuál va a ser? El proyecto integrador con interiorismo 3, donde ustedes tienen la intervención de una oficina y cada oficina tiene un uso de oficina diferente uno de otro. Entonces ahí miraremos también cómo les va con eso. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que requieran, pues me lo comunican y con mucho gusto estaré para ayudarles. Hasta una próxima oportunidad.